Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectación. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Sly y Alil explotan, ¿qué pasará tras su última pelea? Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o quizás simplemente curiosos por los últimos giros de su historia, y créanme, hay mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, analizar las posibles consecuencias y especular sobre lo que el futuro les depara a Sly y Alil después de este evento que sinceramente parece haberlos llevado al límite. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y análisis. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante. Gracias de antemano. Bueno, vamos a empezar por el principio. La pelea entre Sly y Alil ha sido, sin duda, el tema candente de las últimas semanas. No es la primera vez que vemos tensión entre ellos, pero esta vez, las cosas se sintieron diferentes, ¿verdad? Fue una explosión de emociones, palabras que probablemente no se puedan retractar fácilmente, y gestos que sugieren que algo ha llegado a un punto de quiebre. Si ustedes han estado siguiendo su historia, sabrán que su relación ha tenido sus altos y bajos, momentos de pura pasión y conexión, pero también periodos de conflicto y malentendidos. Sin embargo, esta última confrontación parece haber sido de una magnitud considerable, dejando a muchos preguntándose si realmente podrán recuperarse de esto. Analicemos un poco qué pudo haber desencadenado este estallido. Si bien no tenemos todos los detalles exactos de lo que se dijo o hizo, los rumores y las reacciones en redes sociales apuntan a una acumulación de frustraciones, resentimientos y quizás, un problema fundamental que ha estado latente por mucho tiempo. Podríamos estar hablando de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, presiones externas que están afectando su relación, o incluso un tema de confianza que se ha visto seriamente dañado. Es importante recordar que detrás de las cámaras, o de las pantallas, hay personas con sus propias vulnerabilidades, sus propios puntos débiles, y cuando estas presiones se intensifican, es natural que las cosas lleguen a explotar. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta pelea? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en patrones de comportamiento y en lo que hemos visto en otras situaciones similares. Una posibilidad es que esta pelea marque un punto de inflexión. Si ambos son lo suficientemente maduros y están dispuestos a trabajar en su relación, podrían usar esta confrontación como una oportunidad para tener una conversación honesta y profunda, para entenderse mutuamente y para establecer nuevas bases para el futuro. Esto implicaría asumir responsabilidades, perdonar y comprometerse a hacer los cambios necesarios. Sin embargo, también es cierto que algunas peleas son tan destructivas que dejan heridas difíciles de sanar. Otra posibilidad, y quizás una más sombría, es que esta sea la gota que colmó el vaso. Que la brecha que se ha abierto entre ellos sea demasiado grande para cerrarla. En este escenario podríamos estar presenciando el final de su relación. Esto no sería fácil para ninguno de los dos, y tampoco para sus seguidores que han invertido emocionalmente en su historia. El proceso de separación, especialmente cuando hay tantas emociones involucradas y quizás una gran exposición pública, puede ser increíblemente doloroso y complicado. Pensemos en las repercusiones prácticas de esta pelea. Si Sly y Alil comparten un espacio de trabajo, un proyecto conjunto, o incluso amigos en común, esta ruptura podría tener consecuencias en esas áreas. La dinámica entre ellos cambiaría radicalmente y podría ser incómodo o difícil para las personas que los rodean. Además, la atención mediática y en redes sociales seguramente aumentará. Los fanáticos querrán saber cada detalle, y esto puede añadir una presión adicional sobre ellos en un momento en que lo que más necesitan es espacio y tranquilidad para procesar lo sucedido. Es interesante analizar cómo cada uno de ellos podría reaccionar individualmente. Sly, por ejemplo, podría optar por un enfoque más introspectivo, necesitando tiempo para reflexionar y sanar. Podría volcarse en sus proyectos personales, buscando fuerza en su independencia. Por otro lado, Alil podría reaccionar de manera más impulsiva, buscando distraerse o quizás intentando comunicarse de alguna manera, aunque sea de forma indirecta. Cada persona maneja el conflicto y el dolor de manera diferente, y esto es algo que debemos tener en cuenta. También debemos considerar el factor de la audiencia. Es la
Y Alil, al ser figuras públicas, tienen una base de seguidores que se preocupa por ellos y que ha sido testigo de su relación a lo largo del tiempo. La forma en que manejen esta situación tendrá un impacto directo en cómo su público los percibe. Un comportamiento maduro y respetuoso, incluso en la adversidad, puede generar admiración y apoyo. Por el contrario, un comportamiento destructivo o conflictivo podría alienar a parte de su audiencia. ¿Y qué hay de los posibles terceros en discordia o influencias externas? A veces las relaciones se ven afectadas por la opinión de amigos, familiares o incluso por la presión de proyectos y compromisos. Podría ser que algunos de estos factores hayan jugado un papel en la escalada de tensiones. Analizar estas variables puede darnos una imagen más completa de la situación. Una cosa es segura, esta pelea ha abierto una caja de Pandora de emociones y posibilidades. No podemos predecir el futuro con certeza, pero podemos observar, analizar y aprender de las situaciones que viven figuras públicas como Sly y Alil. Sus experiencias, aunque particulares, a menudo reflejan dinámicas universales en las relaciones humanas. Personalmente creo que la clave para una posible reconciliación, si es que la hay, residirá en la comunicación abierta y honesta. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de intentar comprender la perspectiva del otro, y de estar dispuestos a hacer concesiones. El orgullo y el ego pueden ser grandes obstáculos en estos momentos, y superar esas barreras es un signo de verdadera madurez emocional. Por otro lado, si la separación es el camino que toman, espero que sea un proceso lo más saludable posible. Que puedan encontrar paz y seguir adelante con sus vidas de manera positiva. La resiliencia humana es increíble y a menudo, las experiencias difíciles nos fortalecen y nos enseñan valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente queremos en la vida. Hemos visto situaciones similares en el pasado con otras parejas famosas, y los resultados han sido variados. Algunas han logrado superar sus crisis y salir fortalecidas, mientras que otras han tomado caminos separados. Lo que sí es cierto es que el público tiende a ser muy observador y a opinar, y esto puede añadir una capa de complejidad a la situación. En resumen, la última pelea entre Sly y Alil ha sido un evento sísmico que ha puesto en jaque su relación. Las causas son complejas y las consecuencias aún están por verse. Podríamos estar ante un punto de inflexión hacia la reconciliación, o ante el principio del fin. Lo que sí es un hecho es que la atención estará puesta en ellos, y la forma en que manejen esta crisis definirá su futuro, tanto personal como públicamente. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta situación tan intensa. Ha sido un viaje lleno de especulaciones y reflexiones, pero espero que haya sido informativo y, sobre todo, entretenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Sly y Alil podrán superar esta pelea? ¿Qué consejo le darían? O tal vez tienen una teoría diferente sobre lo que está pasando. Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y para toda la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este vídeo y de nuestro análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Nos ayuda un montón a saber que estamos yendo por el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen la historia de Sly y Alil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.